Gloria a Jesús. Porque es implícito esto cuando la Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice que es la clave, la fórmula para que la presencia de Dios se manifieste. Porque al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si la iglesia está en división, si hay murmuración, crítica, pues no puede haber manifestación del Señor. Tiene que estar juntas y en armonía. Gloria a Jesús. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a lo que nos compete la palabra del Señor. A mí no me gusta hablar mucho de mi persona. Yo soy solamente para ustedes el hermano Rubén Rosales. En muchos lugares digo que si usted no me conoce a mí, no se preocupe, no pierde nada. Pero si no conoce a Jesús, al Cristo de la gloria, entonces sí preocúpese, porque sí lo pierde todo. Amén. Y en esta preciosa mañana le voy a invitar que abran conmigo sus Biblias por allá en el primer libro de Reyes. Gloria a Jesús, capítulo número 17. Yo soy natural de aquí de Barranquilla, Colombia, pero hace como 30 y algo de años Dios me sacó de Colombia y salí predicando por todos los países de América Central sin tener en mis manos una dirección, una hoja de ruta para llegar. Solamente le creí a Dios y todos esos países me permitió conocer por 9 meses para llegar finalmente a los Estados Unidos de América. Salí a los 25 años de edad y estando allá conocí a la que hoy es mi esposa, de las tierras de México, de Guadalajara, México. Y por la misericordia de Dios, amén, Dios nos ha dado 3 hijos nacidos allá en ese estado de Texas. Y pues siempre pues les digo, cuando me preguntan, papi, entonces ¿cuáles mis raíces? Porque yo soy de padre colombiano, madre mexicana y nacida en Texas. Pues le digo, ustedes son Colombo Tex-Mex, ¿verdad? Una mexicana. Amén, gloria a Jesús. Y todos le sirven al Señor. Amén. Pero vamos a irnos a la Biblia, hermanos, si lo tienen conmigo, dice un amén. Amén. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo número 17. Gloria a Jesús. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Vamos a dar lectura a esta porción de la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo número 17. Cuando todos lo tengan, pueden decir un amén, un gloria a Dios. Amén. Yo este año cumplí 37 años de haber conocido a Jesús. 37 años. Entonces ya voy camino a los 38, octubre 28. Y lo que, como dijo Pablo, las cosas que os aprendí, esas mismas os enseño. O sea, la doctrina que me enseñaron, esa sigo predicando, hermanos. Nunca jamás he negociado esto porque se mete uno en problemas serios con Dios. Amén. Amén. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Capítulo número 17, verso 1 en adelante. Vamos a hacerlo de una forma antifonada o intercaladamente. Yo leo un verso y ustedes leen el otro. Dice así la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino él palabra diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. y los cuerpos de rey el padre y la carne por la mañana, Todos, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Amén. Eterno Dios y nuestro buen Padre Celestial, en esta preciosa mañana me dirijo a ti con toda confianza al magnífico trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Señor, sé propicio a la necesidad de este pueblo. Tú sabes que no vengo a hablar palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino lo que tú pongas en mi boca, Señor, eso hablaré, porque no estoy comprometido con los hombres, porque es antes menester agradarte a ti que a los hombres, Señor. Por eso yo te pido que tú pongas en mi boca esa palabra de vida, Señor, y recoge todo pensamiento que quiere rebelarse contra lo que es culto al Dios Todopoderoso. Someto a ti, Señor, a las fuerzas de iniquidad, de maldad, de adversidad, de oposición, a los principados, a los gobernadores, a las potestades y a las huestes espirituales de maldad. Los someto bajo la autoridad de tu nombre y suelto, Señor, por la fe en Cristo Jesús, un espíritu de paz, de fe y de credibilidad, Señor. Y creemos que tú estás aquí, Señor, sanando corazones, y que el corazón tú lo preparas, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. Oh Espíritu Santo, tú y yo tenemos el mismo sentir, y es el de glorificar a Jesús, Señor, una vez más con aquella gloria que Él tuvo antes que el mundo fuese. Ven, Señor, y glorifica al Salvador del mundo, al Hijo de Dios, en este lugar. Gracias te damos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Voy a compartir acerca de este tema que he de titular una escuela ministerial llamada Querí, o la escuela ministerial Querí. Yo creo que todos los que ya conocemos al Señor de hace mucho tiempo atrás, sabemos que este cristianismo, el ser cristiano, implica estar en un proceso, en una escuela de aprendizaje. Todos estamos pasando siempre por diferentes etapas o niveles en el conocimiento de la palabra, en las experiencias que vivimos en el Señor. Amén. Cuando Dios se manifiesta a nuestras vidas, gloria al Señor, como lo que hemos tomado como una referencia a través de la lectura que hicimos, nos vamos a dar cuenta aquí de ciertos detalles. Y usted va a asumir, ¿verdad?, como con toda la seriedad, la responsabilidad que, o sea, Dios, algo tiene que estar tratando en mi vida en este aspecto. Bendito sea Dios. Dios llama a un varón llamado Elías. ¿Quién no conoce acerca de Elías? Elías tisbita. Pero cuando Elías se presenta ante ese rey, él lo hace con toda propiedad, con convicción, y se presenta diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando una persona de Dios, cuando alguien que le sirva a Dios, la tiene completamente seguro su vocación, lo que está haciendo para Dios, déjeme decirle que está en una posición de justicia para reclamar sus derechos, para saber que está viviendo acorde a la palabra, amén, a la obediencia a lo que Dios ha demandado de esa persona. Si una persona, alguien que ha sido llamado a un ministerio o que le sirva a Dios, no vive, amén, de acuerdo a la voluntad del Señor, no puede, digamos, reclamarle, no está en la condición de estar quejándose con Dios. Amén, tiene que, bendito sea Dios, estar realmente seguro que todas esas áreas de su vida están completamente cubiertas, que hay una integridad, una rectitud delante del Señor. Porque cuando Él se presenta ante el rey, amén, su nombre en sí, el Yahu o Elías, que significa Jehová es mi Dios, está dando a entender que se está enfrentando a una generación completamente apostática o apóstata. Oiga bien, una generación que le había dado las espaldas a Dios, una generación sincretista, porque emistiaban sus creencias que había en esos pueblos paganos y a la vez alababan a Dios. Entonces estos hombres del Señor que Dios tiene siempre preparados de tiempo en tiempo, comienzan a desbaratar toda estructura de pensamiento humano, todo aparato religioso que se levanta en este siglo. Amén, que intentan levantar unas filosofías de acuerdo a sus propios criterios, unas reglas de fe que se desalinean con las escrituras, y Dios sigue siendo el mismo. Cuando Dios levanta a un hombre o a una mujer, aleluya, la aparta, la santifica para el servicio de su obra. Y no importa que tengamos que vivir, que tengamos que pasar, pero los hombres de Dios, los
hombres que verdaderamente han conocido al Señor, aleluya, le han conocido verdaderamente y nunca se van a quejar ni van a cuestionar lo que vivan en su vida, porque están preparados para toda buena obra. Como dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero del que no tiene que avergonzarse y que usa y traza bien la palabra de verdad. Amén. El cristianismo, hermano, que nos han enseñado en estos tiempos, no es el cristianismo que se acerca a lo que la Biblia enseña, porque hoy en día nos hablan de un evangelio muy light, de un evangelio muy híbrido, un evangelio sin compromiso, sin responsabilidades, como si estuviéramos en un picnic, como si estuviéramos de vacaciones. Pero el evangelio de la Biblia es un evangelio de sufrimiento, de dolor. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, dice: en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. A su nombre, a su nombre. Damos gloria al Señor. Elías estaba en su mejor momento, vivía en su mejor apogeo en su vida ministerial. Amén. Había salido recién de una palabra que Dios le había declarado para Israel cuando se enfrentó ante el rey Acab. Pero llegan momentos de que muchas veces pensamos que así va a ser el estándar de vida que vamos a vivir en estos tiempos. Todo bendición. Qué hermoso es cuando todo va bien en nuestra vida, cuando todo va bien en casa. Pero qué difícil es que tú puedas mantener tu fidelidad a Dios, tu lealtad al Señor, cuando las cosas no salen como tú crees o como tú quieres. Porque Dios sabe que nos comienza a tratar. Amén. Y es cuando vamos a abordar este tema del querer. Cuando las cosas no son como tú quieres que se hagan. Amén. Cuando tú no eres el que estás como adelantándote a los hechos, sino que te tienes que someter a la disciplina de Dios. Cuando eres tú, amén, quien tienes que obedecer al Señor. Y cuando eso sucede, a Dios no se le cuestiona, a Dios simplemente se le cree y se le obedece. Porque Dios siempre es, amén, por encima de todo. Dios está allá arriba. La Biblia dice que, amén, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Oh, gloria al Señor. Dios quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a depender de Él, a creerle a Él. Gloria a Dios. Eso usted no va a entender muchas facetas de la vida cuando estamos a veces en medio de las crisis. Pero cuando Dios permite esto, es para que las crisis se conviertan en oportunidades para Él. Lo que usted llama crisis son oportunidades de Dios. ¿Sabía usted? Bien, a veces nos hemos acostumbrado a la opulencia, al tenerlo todo al alcance. Pero también este asunto de conceptuar que a Dios solo se sirve por lo que Él nos da. Hay mucha gente que vive, amén, en un interés muy radical, muy personal. Le sirven a Dios porque se acostumbraron que todo lo tenían al alcance, en bandeja servida. Oiga bien, pero llegan momentos en la vida que las cosas no son como usted las cree o las quiere. Porque hay una manera, un método que Dios usa para comenzar a romper todos los esquemas, todos los métodos obsoletos que hemos traído. Amén. Esto fue lo que le ocurrió a Elías. Dios lo saca de esa vida de confort, lo saca de esa vida de popularidad, como hoy en día suele suceder. Dios nos aparta de los flash de las cámaras, de tanta gente que nos da la palomita, ¿verdad? Y los likes en las redes sociales, porque nos queremos muchas veces hacer populares, nos queremos sentir muy influyentes entre la gente, pero Dios saca nuestras vidas a fin de que no nos enferme la popularidad y la fama y nos va a llevar al querí, porque ahí es un querí, aleluya, que significa, amén, truncar, tronchar. Es el lugar donde Dios nos enseña, es la escuela de Dios, es la escuela donde Dios, amén, nos somete a su voluntad. Bendito sea su nombre. En querí, amén, es el lugar de aprendizaje. Allí vamos a aprender a que, bendito sea Dios, nuestras vidas muchas veces están cargadas de mucho orgullo, de vanagloria. Y hay mucha gente, hermanos, por todos lados, que se sienten triunfantes y se sienten como que son la última Coca-Cola del desierto. Y ellos creen que porque han triunfado en sus ministerios con esas megas iglesias y con esos ministerios poderosos,
piensan que ya no necesitan a Dios en su vida. Es más, Dios simplemente es un eufemismo. Dios, amén, ya prácticamente no influye sobre su vida, sobre sus decisiones. Pero qué terrible es cuando nosotros creemos que las cosas han pasado simplemente por nuestra bonita cara o porque hablamos muy bonito nuestro léxico, la retórica que nos cargamos. No, Señor, este asunto no depende de los hombres. Esto es un llamado del cielo. Esto es un llamado irrevocable. Si usted ha pensado así a lo largo de sus años, está perdiendo el tiempo, porque este asunto no es de asuntos humanos. Esto compete al mundo espiritual y somos embajadores de Jesús en la tierra. Somos sus hijos. Bendita sea la gloria de Dios. Y cuando Dios ve que estos están corriendo ese peligro, Dios nos llama a querer. Porque querer significa truncar, tronchar, cortar. En querer vamos a aprender, amén, a confesar que muchas cosas necesitan salir de nuestros corazones. En querer tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Bendita sea la gloria de Dios. En querer tenemos que sacar de nuestros corazones la soberbia, el orgullo, la vanagloria. Que hay gente que se han inflado, nos estamos viviendo en un mundo de ego, donde conocemos, ¿verdad? Esas gurú, esas, ¿cómo le llaman? Vejigas o globos. Pavo real, Sí. pavo real. El mundo de alfileres, ¿verdad? Que solamente pinchándonos se cubre todo lo que creíamos que viéramos. Pero Dios es el todo de nuestra vida. Y debemos de creer que no es por lo que nosotros seamos, sino que Dios nos enseña que tenemos que aprender lo que puedes hacer en nuestra vida. Querir es un lugar de provisión. Oiga bien, el milagro de querer, sin duda alguna, el milagro más grande de querer, no era el que Dios nos, amén, a este varón Elías lo estaba eximiendo de los problemas que estaban aquí rondando su vida, sino que en querer Dios le estaba enseñando que aún en medio de las dificultades Él iba a ser siempre su provisión, la providencia de Dios en medio de las dificultades. Amén, enséñese en esta hora a creer que Dios siempre va a estar muy al cuidado de tu vida. Amén. Muchas veces miramos todo a nuestro alrededor como un desierto agreste, desolado y desfavorable, en donde no hay providencia, pero es efectivamente allí donde Dios se provee, donde no hay, gloria al Señor, que no depende de nuestros recursos ni de nuestras cuentas bancarias, no depende de nuestras capacidades cognitivas, depende de la gracia de Dios en nosotros, de la sabiduría de Dios en nuestra vida. Oh, gloria al Señor. En querer, no solamente este varón de Dios creía que Dios estaba allí, sino que en querer también se debe de aprender que hay que creerle a Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? ¿Cuánto le creen al Señor? Amén. Le creemos a Dios no por lo que Él nos da. Y eso es maravilloso cuando Dios provee para nuestra subsistencia, para, amén, el sustento de cada día. Pero es mucho más sublime, más hermoso, es más excelente cuando tú le sirves a Dios por lo que Él es. Amén. Por lo que Él significa para ti. Y aún en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de las vicisitudes de la vida, tú estás seguro que Él sigue siendo tu Dios. Y que no deja de ser Dios porque no te responda a las oraciones que tú hayas presentado a Dios. Hay algunos de ustedes que quizás han visto partir a tantos familiares, personas muy cercanas en medio de esta pandemia, y ustedes estaban aferrados a la idea de que si Dios lo va a levantar de esa cama o Dios lo va a sanar. Pero cuando se trata de que está la voluntad de Dios primando por encima de todo, allá no hay guerra, amén, no hay arma de guerra que pueda lograr, amén, sacar a esa persona de allí. Cuando está determinado lo que Dios tiene establecido para los hombres, allí no podemos entrar en una disputa con Dios, porque no es bueno, no es del sabio altercar contra el Todopoderoso. Simplemente hay que resignarnos, hay que aceptar los designios del Señor, amén. Hay que recibir la santa y buena voluntad de Dios, que es santa y afable. Oh, gloria al nombre precioso de Jesús. Amén. Por eso decimos
decía el apóstol San Pablo a la iglesia de Roma: hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, amén, que es vuestro culto racional. Oh, gloria a Dios. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos en la renovación de vuestro entendimiento, a fin de alcanzar la buena voluntad de Dios, que es santa, es agradable y es perfecta. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. En Querí te puede faltar todo menos Él. Amén. Estaba el varón allí, primeramente la providencia de Dios. Mire cómo fue este asunto. Dios lo manda al arroyo de Querí, porque había estado en un momento glorioso, ¿verdad? De enfrentarse a un rey. Amén. Elías contra el mundo entero, solo contra el mundo. Estos hombres de Dios que están dispuestos a enfrentar hoy en día, amén, a estos gobernantes corruptos, a esta cantidad de personas que están muchas veces distorsionando las leyes, hermanos, y que atentan contra los principios y valores, amén, de la sociedad. Gente que Dios quiere levantar para decirle al mundo no al pecado, sí a la santidad. Una iglesia de Cristo tiene que vivir una vida pura, una vida sin mancha y sin arruga, sin la cual nadie verá al Señor. Muchas iglesias hoy se reúnen en diferentes destinos, lugares del mundo, pero solamente Dios levantará una iglesia, aleluya, que haya vivido irreprensiblemente en este mundo, que haya vivido, amén, con estándares morales de acuerdo a Dios, aleluya, su creador. Dios va a levantar un pueblo santo muy pronto de esta tierra, pero Dios quiere que su iglesia brille, que su iglesia, aleluya, se levante, amén, con la unción y el poder que ha venido a ellos a través del Espíritu Santo. Dios desea levantar un remanente que no ha doblado su rodilla ante los baales de este siglo. A su nombre. Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El varón de Dios que estaba allí en ese Querí es un lugar de preparación, amén. Y mientras mayor tiempo estemos delante del Señor, en ese lugar donde Dios va a trabajar nuestra vida, va a haber muchas limitaciones, mucha escasez, pero qué bueno es que nosotros, a fin de poder conocerle más a Dios, porque sabe que cuando muchas veces vivimos en medio de la prueba, de la angustia, de las necesidades, es cuando más nos aferramos al Señor. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Cuando usted tiene todo al alcance, cuando hay chavos en la bolsa, ¿verdad? Como hay el dinero en el bolsillo, cuando tenemos a nuestra familia gozando de bienestar, los hijos con buena salud, cuando todo aparentemente está bien, muchas veces también nos basamos en el criterio de que Dios está allí, que Dios está tomando control de todas las cosas. Y aún las sabiendas que estamos viviendo desordenadamente. Dicen amén o dicen ay, hermanos. Amén. Quieren que nosotros vivamos en la integridad. Amén. Porque a Dios no se le puede engañar. Mire, Dios escucha la oración. Dios es, amén, es placentero el poder responder a las peticiones nuestras. Pero Dios demanda de nuestras vidas compromiso. Dios quiere que usted sea una persona negada y pueda, amén, resistir a toda tentación, a toda situación contraria. Puede decir: Señor, yo te sigo creyendo a ti. Gloria a Dios. No son mis mejores tiempos, pero tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero dame la sabiduría, Señor. No reniegue contra Dios. No le diga: Señor, te he servido por todo este tiempo. A otros les va mejor que a mí, aunque son impíos, aún sin conocerte, aún blasfemando contra ti, Señor. Y yo que te he servido de tanto tiempo, ¿por qué me tienes en esta postración? ¿Acaso yo no soy un hijo tuyo? ¿No soy un hijo del reino? ¿No soy un príncipe, amén, del Señor? Bueno, amén, aleluya. Dios te está enseñando algo del cual tú tienes que profesar estas palabras y decir: no te entiendo, Señor, bendito sea Dios, pero de una cosa estoy seguro, que tú me estás llevando de tu mano. Aunque no comprenda las cosas que no entiendo ahora, las entenderé después, pero dame fuerza, Señor. Permíteme no renegar contra ti, Señor. Enséñame a depender de ti, enséñame a creer en ti en medio de la dificultad, de la escasez. Oh, bendita sea la gloria del Señor. Y llama a Dios al profeta y le dice: apártate,
Cuando Dios nos dice eso, es porque Dios nos quiere llevar, hermanos amados, a una escuela de formación en nuestro carácter. Porque muchas veces, a pesar que tenemos mucho tiempo de estar en este camino, esto es para personas maduras espiritualmente. El que no discierne estas cosas está corto de vista. No ha podido procesar bien la voluntad de Dios en su vida. Porque se ha fiado en su propia opinión. ¿Se da cuenta? Y por eso han vivido una vida de fracaso en muchos ámbitos de su vida. Están allí, sirven a Dios y todo, pero Dios pudiera haber hecho cosas mejores en su vida si no hubiese sido por nuestra propia manera necia de intervenir. Hemos intervenido y hemos cortado muchas veces el propósito de Dios en nosotros, cuando Dios tenía algo muy diferente. ¿Por qué pasó? Porque muchas veces, producto de nuestra necedad, producto de nuestra precipitación para tomar decisiones, no dejamos que Dios actuara en nosotros. Y por eso Dios nos lleva allí a esa escuela, porque muchos de nosotros pareciéramos que aunque estamos en este camino, hermanos, nos sentimos como si estuviéramos perdidos en el mismo. No encontramos el norte, estamos extraviados del camino en que estamos allí. Oiga bien, pero ¿por qué pasó? Porque no dejamos que Dios actuara en nosotros. Aleluya, no dejamos que el Espíritu de Dios nos guiara a toda verdad. Y la Biblia no, amén, se equivoca. El Espíritu Santo para eso fue enviado a esta tierra. Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas que vienen de arriba. Aleluya, cuando tú eres una persona humilde y sencilla y receptora a la palabra de Dios, haciendo estas cosas, jamás podrás caer a su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. Viviendo, recogiendo los fragmentos de esos terribles pasados. Amén. Cuando Dios pudo haber hecho de ti cosas maravillosas, Dios te envía a un querí para tratar seriamente con tu vida. Porque aunque estábamos en el servicio a Dios como un Elías, entró a ese lugar conocido como el Elías Tisbita de Galá. Pero cuando salió de Querí, salió como, amén, con el diplomado del varón de Dios. ¿Sí me está aceptando lo que estoy diciendo? Amén. Porque cuando nosotros estamos en ese asunto de que no entendemos lo que Dios quiere hacer y nos lleva a Querí, en Querí, Dios no está basado en tu apellido ni en tus títulos, lo que tú traigas. A veces creemos que eso nos hace ser mejores que los demás y miramos a las personas con cierto desdén, porque nos sentimos como que somos personas exitosas, prósperas, y miramos al hermano que no tiene nada como muy insignificante, un pobre diablo, porque no hemos logrado, amén, poder manejar el asunto de lo que significa ser bendecidos por Dios. Es más, la bendición de Dios no está radicado en las cosas que tú recibes materialmente. Pablo el apóstol le escribió, Juan el apóstol le escribió claramente a la iglesia diciendo: amados míos, deseo que seas prosperado en todas las demás cosas, así como prospera tu alma. En el orden, en la escala de Dios, la bendición, la prosperidad primeramente está en las cosas que conciernen al mundo espiritual. Como prospera tu alma, deseo que seas prosperado en todas las demás cosas. Y muchos pues queremos atesorar cosas materiales, pero nuestra alma, nuestro espíritu está pobre, está vacío, está necesitado urgentemente de Dios. Oiga bien, simplemente somos personas que nos hemos materializado en este mundo. Pero cuando tú tienes a Dios en primer lugar, por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. No busques primero las añadiduras y después el reino de los cielos. Amén. Dios quiere enseñarte en Querí, que no es el asunto como tú lo habías pensado. En Querí te tienes que despojar de tu yo, de tu ego. Oiga bien, de tus malos hábitos. En Querí Dios te va a cortar muchas áreas de tu vida. Raíz de amargura, odio, falta de perdón. Se da cuenta de lo irascible, porque muchas veces venimos con una ira, con unos corajes que no vienen del Espíritu Santo de Dios. Dios corta todas esas áreas de tu vida. Es un lugar donde vamos a ser sometidos a una operación a corazón abierto. En Querí el asunto es a otro precio. En Querí tú vas a ser preparado conforme al corazón de Dios. En Querí Dios te va a capacitar. Dios va a formar el carácter de Jesús en tu vida, a su nombre. Aleluya.
cuando Dios lo llama a apartarse, es para que allí en ese lugar, ¿verdad?, por un tiempo dejara de estar pensando que él iba a vivir así, en ese nivel. Amén. Bendito sea Dios, iba a vivir toda la vida en esa condición. Oh, gloria a Dios, Dios me va a llevar de un lugar a otro, de un monarca a otro pueblo para glorificar el nombre así, para ver milagros, para ver señales y todo lo demás. Pero no fue como él lo pensó. De ahí de ese lugar, de donde había surgido como un meteoro fugaz, la aparición de un varón llamado Elías Tisbita. Oiga bien, que ni aún los arqueólogos de estos tiempos han logrado descubrir el lugar donde él nació, en Tisbe. Se da cuenta, porque no es necesario. Para Dios no hay ninguna trascendencia e importancia el lugar de nuestro origen, ni siquiera el nombre es relevante delante del Señor. A Dios lo que interesa realmente es ver el corazón que cada uno de nosotros presenta como una ofrenda delante de Él. Y ese corazón es lo que Dios busca en nosotros. Aleluya. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar ese lugar, lo que se había perdido. Bendita sea la gloria del Señor. Sí, Señor. Allí en ese lugar, cuando Dios lo manda que se aparte, parece ser que todo iba bien, ¿verdad? Dios manda a los cuervos. Fíjense que allí hay ciertos paradigmas que se rompen, porque para el judío el cuervo representa un animal inmundo, y él tuvo que romper esos prejuicios de ese animal que es el prototipo de la inmundicia, y tener que aceptar que ese animal era quien venía a traerle el alimento. ¿Se da cuenta? Entonces, esa religiosidad, ese legalismo que muchas veces se siente en nuestras vidas, pensando de que, amén, como así hacemos las cosas, así Dios le agrada, esas cosas se tienen que desvanecer cuando venimos al querer de Dios. Porque el cuervo se supone que no hace ese tipo de cosas, de estar en su pico llevando alimento para otro tipo de especie. El cuervo fácilmente pudiera haberse llevado la comida, pero como era una orden de Dios, dice que Dios usa ciertos elementos, Dios usa métodos también inusuales de nuestra vida, para que usted entienda que no es a su manera, no es como usted programa las cosas, porque usted y yo tenemos ciertas agendas, pero la agenda de Dios es diferente. A mí los métodos que usted usa hasta ahora han sido métodos que no han funcionado, pero cuando usted deja que Dios sea el que haga la obra, Señor, entonces ahora espero en ti, porque ya todo lo que yo he intentado, todo lo he agotado y ha fracasado, pero ahora te toca a ti. En ese lugar Dios manda a esas aves de rapiña, a los cuervos, y el cuervo le lleva alimento. No se come lo que el Señor pone en su boca. Oh, gloria a Dios, obedece la palabra. Nadie te va a quitar lo que Dios te ha puesto, aunque sean los mismos hijos del diablo, aunque sean los mismos hijos del diablo. Dios los va a usar para que traigan bendición a tu vida. Amén. La bendición que Dios quiere guardar para esta casa, nadie la va a guardar. Dios bendito sea el nombre de Jesús. Aparentemente todo se ve así. Amén. Limitado, condicionado a las limitaciones humanas. Dios está haciendo algo glorioso. Dios cocina una bendición poderosa. Sí, Señor. Pero tenemos que vivir bajo su voluntad, bajo el sometimiento de su voluntad. Vamos a ver la gloria del Señor que va a moverse poderosamente sobre nosotros, hermanos. Hombres de Dios que en muchas ocasiones a lo largo de su vida ministerial pasaron por momentos difíciles. Ustedes recordarán un gran líder del siglo XVI llamado Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un precursor del cristianismo, del protestantismo de la época. Y Juan Bunyan se dedicó a predicar el evangelio por toda el área de la zona británica, del Reino Unido y de la plataforma continental de Europa. Y cuando él estaba en su mejor apogeo, la iglesia tradicional comenzó a crear una persecución contra los protestantes, y entre esos estuvo Juan Bunyan, un hombre que había logrado ganarse a mucha gente, hermanos. Pero cuando él fue llevado cautivo a una de esas cárceles para ser procesado, cuando ya él pensaba que el río o el arroyo de las oportunidades se había secado para él, Dios quiso algo maravilloso en la vida de Juan Bunyan, porque en esa celda fría él empezaba a hablar a las personas, a los otros compañeros presos, acerca de Cristo, y se ganó mucha gente para el Señor.
Y en medio de ese lugar, aunque estaba padeciendo de una neumonía, fíjese que Juan Bunyan escribió una de las obras literarias más grandes de todos los tiempos, un bestseller llamado El progreso del peregrino. ¿Quién no ha leído esa literatura en estos tiempos? Cuando tú piensas que ya todo se acabó, ¿de dónde me voy a proveer, Señor? ¿Qué va a pasar conmigo? Con todos los proyectos que yo tenía, habido y por haber. Cuando Dios pone delante de ti a un cuerpo que te alimente, porque ese era el lugar de la provisión 24/7. Le estaba siempre dando alimento al siervo de Dios. Yo digo, si hubiera sido colombiano, en vez de tortilla y carne, le hubiera traído una arepa con huevo, ¿verdad? O bollo limpio. Hubiera sido colombiano, el profeta. Amén. Pero la providencia de Dios siempre estaba allí. Amén. Al carne por la mañana, por la tarde. Eso fue lo que Dios hizo. Un milagro verdaderamente grande a través de estas aves. Pero en ese lugar, de repente, Dios lo había llevado a esa garganta de ese despeñadero, desfiladero, porque así es como lo describe la geografía, el lugar que se llama Querí, que no lo llevó a las riberas del Jordán, que había más provisión, sino que lo llevó a Querí, porque no se trata del lugar donde esté, no era el Querí ni el arroyo lo que le iba a dar la sobrevivencia al hombre de Dios. Es Dios en medio de ese lugar que da la providencia. No te confíes, no fíes tu corazón que es el lugar. Mucha gente de los que he conocido dice, oh, el sueño americano, América. Oiga bien, el país de las puertas abiertas, el país de las oportunidades, de las tierras de las promesas de leche y miel. Pero quiero decir que no es el lugar que tú pisas que te va a dar la bendición. Dios le dice a Josué, por donde quiera que tú fueres, yo iré contigo. Aleluya, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente, porque yo, Jehová, estaré contigo a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú vayas. No es la tierra a donde vas, eres tú a donde tú vas. Tú eres la causa de la bendición, amén, a donde llega. Gloria al Señor. Si es acá en Colombia, Dios, amén, por causa de ti, donde pones tu pie, Dios te va a bendecir a ti, a todos los que te esperan, amén, a todos los que te conozcan donde tú estás, Dios te va a bendecir. Amén. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Porque a veces nos hemos apegado a todo lo fácil, todo lo que un día tuvimos, a lo que nos apegamos, y creemos que ya esa vida no la vamos a volver a tener. Pero Dios quiere que tú confíes. Amén. No se trata de donde tú estabas ni lo que tenías. Es Él. Siempre Dios va a permanecer fiel. Si tuviste y eres fiel, Dios te va a dar mucho más. Amén, hermanos. Amén. ¿Lo cree? Amén. Gloria a Dios. Se va a secar el arroyo. Va a llegar un momento en que ya tú no vas a depender de lo que tú tengas contigo a tu haber. Quizás ya no vas a tener la cuenta aquella muy sustanciosa. Amén, aquella cuenta de banco, de algunos que otros bancos, o de las propiedades que tenías, que podías recurrir a una u otra cosa cuando entrabas en crisis financiera, cuando ya todo se acabó, cuando el arroyo se seca. Oye, ¿usted cree que ya no hay de dónde? Bendito sea Dios, aunque el arroyo se seque, tú no te vas a secar, porque la bendición de Dios fluye a través de ti. Bendita sea la gloria de Dios. Dios no te va a hacer falta. Por eso hay que aprender, amén, a comprender la palabra del Señor. El Salmo 23 lo hemos recitado muchas veces en los cultos. Amén, Jehová es mi pastor y... Pero no leemos esta parte: Jehová es mi pastor y nada me pasará. ¿Verdad? Oye, a la gente cristiana como que cree que no le pasa nada, como que cree que no le entran las balas, como que cree que no le pega el contagio del COVID-19. Amén. En medio de todo eso, Dios te está queriendo decir que aunque pases por las muchas aguas, las aguas no te anegarán. O sea, quiere decir que es inevitable que pases por las aguas. Eso no va a ser evitado. Pero una cosa Dios sí te promete, que aunque pases por las aguas no te van a negar. Dice la Biblia. Aunque pasares por el fuego, la Biblia dice que aunque pasares por el fuego no te quemará. Entonces va a ser inevitable que tú no dejes de estar pasando por experiencias que son desagradables a tu vida. Vas a sentir muchas veces el dolor de la traición de alguien. Vas a sentir muchas veces el flagelo de una enfermedad.
que azota, ya sea tu vida o la vida de alguien muy cercano a ti, vas a sentir dolor en tu corazón por algo que estés pasando. Pero amén, aleluya, aunque eso estés allí viviendo en carne viva, Dios te está diciendo, pero aunque eso lo estés pasando, sabes una cosa, yo estoy allí y yo te voy a pasar adelante. Tú no vas a padecer, tú no vas a vivir con ese sufrimiento toda la vida, tú no vas a padecer, amén, aleluya, toda la vida una necesidad. Yo te voy a suplir, bendito sea Dios. El fuego no te va a quemar, aunque pases por el fuego, vas a vivir momentos de prueba duro en tu vida, porque es necesaria que toda obra sea procesada por el fuego a fin de ser probada. Bendita sea la gloria de Dios. Pero aunque pasare